Estamos en contacto ya, a quien le agradecemos, a Carolina Aulicino. Entiendo se debe pronunciar así su apellido, Carolina, oficial de Políticas Públicas de UNICEF Argentina. Gracias, Carolina, por recibirnos. Nosotros, más impactados de lo que veníamos, entendiendo que la situación en la Argentina, en la prepandemia, ya era absolutamente grave. No, bueno, primero muchas gracias a ustedes por recibirnos y por compartir esta información. Efectivamente, la situación ya a finales de 2019 mostraba un 53% de pobreza en niñez y en adolescencia, y los datos que nosotros hoy estamos presentando es una estimación realizada en función de cuánto se prevé que va a ser la caída del producto, que es una estimación actualizada del Fondo Monetario Internacional, que indica una caída de alrededor de 9,9 puntos, y en función de eso el año terminaría, como ustedes bien mencionaban, con un 63% de pobreza en niñez, que son alrededor de 8.300.000 chicos. Y un dato quizás todavía más preocupante es la pobreza extrema, es decir, aquellos chicos y chicas que viven en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, es decir, lo que es la indigencia, que va a terminar el 2020 con más de un 18% de los chicos en esta situación. Son 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes. Y entendiendo el sector etario, Carolina, o sea, en esto de la primera infancia, de la niñez, de la adolescencia, en la primera infancia y en la niñez, que lo que allí falte, seguramente con el correr de la vida de ese futuro ciudadano no se podrá recuperar en términos cognitivos, en términos de salud, en términos de desarrollo, entendiendo que si esto no se ataca definitivamente como una política de Estado que atraviese cualquier gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, estamos construyendo generaciones de ciudadanos argentinos que quedarán absolutamente relegados antes de comenzar a transitar el camino de su propia carrera. No, claramente yo creo que la deuda más grande que tenemos es con la pobreza en la niñez. Desde la vuelta a la democracia hasta hoy nunca logramos perforar un piso del 30% de pobreza en niñez. O sea, claramente esto requiere de un compromiso de todos los niveles de gobierno y de todo el arco partidario en poner a la niñez y a la adolescencia como una prioridad central. Ustedes compartían recién los datos de adolescentes, de cómo se sienten también, porque el impacto de la pandemia no es, como ustedes bien decían, no es solamente económico. Digamos, los adolescentes indican estas situaciones de sentirse angustiados, de estar asustados, de estar deprimidos. Creció muchísimo. Nosotros tomamos estos datos en abril y los volvimos a tomar ahora en julio sobre los mismos hogares, y creció muchísimo la cantidad de adolescentes que indican sentirse deprimidos o asustados. Y también en la primera infancia, ¿no? A través de preguntas que realizamos a las madres y a los padres. Por ejemplo, Carolina, a ver, un par de preguntas, si la tenés ahí a mano. Sí. ¿Qué se le pregunta a una mamá? Bueno, por ejemplo, con relación a primera infancia, les preguntamos a aquellas madres con chicos menores de 6 años si estaban notando cambios, por ejemplo, en relación a la relación de sus hijos y sus hijas con la comida, si comían menos, si antes había cosas que comían y ahora les cuesta mucho más. Casi la mitad de los hogares reportó problemas en este sentido. Casi también la mitad de los hogares indicó que los chicos si antes dormían solos, ahora no pueden dormir solos, que se despiertan con muchas pesadillas, que duermen mucho menos. Es decir, se está evidenciando también un efecto sobre los chicos más chiquitos, donde, bueno, en este caso lo captamos a través de las preguntas a las madres principalmente. En el caso de los adolescentes fue una pregunta directamente a ellos y a ellas, y son quienes nos indican estas sensaciones de angustia. Digamos, un 25% que nos dice estar asustado, un 11% que nos dice estar deprimido. Son datos que realmente hay que mirar con muchísima atención. Si bien estamos hablando de múltiples factores para llegar a este número, vos lo decías con claridad absoluta, si la democracia tiene una deuda enorme, enorme, es precisamente en este aspecto, ¿no? Indudablemente, la democracia no pudo resolver este asunto. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el Estado cuando hace minutos nada más decíamos que, según el dato que ustedes manejan, el 47% de los hogares en la actualidad recibe un ingreso familiar de emergencia? Es decir, si no tienes ingreso, no tiene ningún ingreso o tendrá ingresos muy marginales.
que el 36% está acompañado o abrazado por el programa alimentar, que el 10% de la población va a comer a comedores. Estamos hablando de más de 4 millones de personas que si no hay un comedor a la vuelta o a 3 o a 5 cuadras o a 15 cuadras, esa gente se muere de hambre porque no tiene plata para comprar alimentos. Alimentos estamos hablando. ¿Cuál es el rol que juega el Estado? Algo que aquí se debate todas las veces que charlamos sobre este tema. No, claramente las políticas de protección social como las que estaban mencionando, el ingreso familiar, la asignación universal por hijo también, la tarjeta alimentar, los apoyos que se dan desde los comedores, también con el esfuerzo de los comedores comunitarios y de los grupos de los propios vecinos y habitantes de los barrios que se movilizan, es fundamental. Hoy, si uno toma en cuenta todos estos múltiples programas y transferencias, el 57% de los hogares con chicos y chicas están recibiendo alguna transferencia y claramente estas transferencias son indispensables para ayudar a contener la situación social y para que no sea aún más grave la situación de pérdida de ingresos que hoy está afectando a muchísimos hogares y que les impide asegurar cuestiones básicas que tienen que ver con el bienestar de los chicos y de las chicas. Nosotros creemos que estas políticas de protección social son centrales. El Estado efectivamente ha hecho un esfuerzo, cerca de 2 puntos del Producto Bruto destinados a distintas medidas para atender los efectos de la pandemia. Un punto más si sumamos también aquellos programas como los que están sosteniendo el empleo y los salarios. Y creemos que claramente son programas que es necesario que continúen y que también puedan llegar efectivamente a todos los chicos y las chicas y en especial a los más vulnerables. El relevamiento que hicimos también consultaba a las propias familias sobre este tema y hay una gran aceptación de los hogares en relación a la necesidad de estas políticas y a la necesidad de que se sostengan en el tiempo para asegurar, creo que un compromiso de mínimas que deberíamos tener todos como sociedad es que ningún chico ni chica esté en una situación de indigencia como mínimo. Ahí está, en eso coincidimos claramente, pero permitime que meto un tema que es espinoso cuando se hablan de estos. Pero eternamente no se puede vivir bajo este esquema. Y parece ser que durante muchos años se ha entendido que esto debe perdurar en el tiempo. Fue como, ¿te acuerdas con la crisis del 2001? Los planes sociales que debían existir porque no había otra manera que miles y millones de argentinos pudiesen sobrevivir después de esa crisis fenomenal que nos tocó vivir a los argentinos. Los planes sociales venían a ser como la única alternativa de muchos millones de argentinos. Pero si tenemos un poquito de memoria y nos vamos 20 años para atrás, todos coincidían en que iba a ser algo que se iba a apalancar durante un periodo de tiempo limitado. No digo ni corto ni largo, limitado, estipulado, para generar las condiciones y que esas personas que hoy a través de un plan social podían sobrevivir porque no les quedaba otra, luego consiguieran el esquema dignificante de un trabajo, de un oficio, de una salida laboral, de una contención social, de un hospital público que los atienda, de un esquema de educación que los contenga, los eduque y los prepare para el futuro, y un sistema de seguridad que los proteja en el mientras tanto. ¿Y sobre esto qué podemos decir, Carolina? Bueno, ahí algunas cuestiones. Efectivamente, los programas de transferencias, como mencionás, tienen que estar acompañados de crecimiento de empleo, de políticas. En el caso de niñez, digamos, la pobreza es mucho más que la falta de ingreso, es acceso a la educación, es acceso a la salud, es acceso a una vivienda digna. Dentro de los programas de transferencias están aquellos programas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que difieren en ese sentido de los planes sociales, en el sentido de ser un programa que es un derecho para los chicos, así como los trabajadores del sector formal reciben la asignación familiar, los hijos de los trabajadores del sector informal o desempleado reciben la asignación universal por hijo, y esto se fue reforzando, obviamente, en este contexto tan extraordinario de pandemia por otras políticas como el ingreso familiar de emergencia, sobre la cual se están haciendo muchos análisis para ver también la sustentabilidad fiscal de cuánto tiempo pueden sostenerse, pero indudablemente tienen que combinarse, como vos bien decís, con estas políticas que permitan generar empleo, que permitan, en muchos casos, en los hogares con niños, las tasas de pobreza aumentan muchísimo en aquellos hogares que están liderados por mujeres, los hogares monoparentales liderados por mujeres solas que se hacen cargo de los chicos, de generar ingresos, y la falta de un sistema de cuidados, por ejemplo, también ahí hace muy difícil para esas mujeres poder insertarse de manera formal en un empleo que les permita generar un ingreso suficiente. Entonces también
pensar políticas de cuidado que permitan a estas mujeres salir al mercado de trabajo tiene que ser una parte central Claro. de cómo asegurar superar la pobreza en niñez. Carolina, en 30 segunditos apelo a tu poder de síntesis. La foto ya está hecha. La foto nos muestra un presente muy complicado y un futuro en lo inmediato, de acá a 4 o 5 meses hacia fin de año, todavía mucho más desafiante. ¿Cuál es tu expectativa respecto de cuando todo esto pase? Me estoy refiriendo a la pandemia puntualmente, la capacidad que tendremos los argentinos de abrazar el problema y hacernos cada uno cargo de lo que nos toca. Bueno, nuestro objetivo desde UNICEF es justamente que en esa agenda, tanto de la pandemia como de la pospandemia, la niñez pueda estar en el centro. Que realmente podamos generar un acuerdo como sociedad entre todos los niveles de gobierno y todos los actores que podemos contribuir sobre la importancia central de que todo chico y toda chica pueda tener todos sus derechos, los que se refieren a la pobreza por ingresos, pero también lo que se refiere a la educación, a la salud, a la vivienda, puedan tener todos esos derechos garantizados. Nosotros vamos a seguir trabajando en poner ese tema en agenda y en acercar propuestas para lograr que realmente esto de lo que todo el mundo habla de la nueva normalidad no termine arrastrando problemas que no supimos resolver y que se sigan perpetuando. De la vieja naturalidad, si me permitís ponerle un título al pasar, ¿no? La nueva normalidad respecto de la vieja normalidad, porque para muchos es una cuestión normal cuando es absolutamente anormal, antinatural e inconcebible. Carolina, te agradecemos mucho tu tiempo, que tengas una linda noche. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta cualquier momento, gracias.